Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi espacio. No olviden suscribirse al canal y dar like a nuestro video. Halil Ibrahim Ceylan recibe un misterioso mensaje y todos se preguntan, ¿fue Esla? Todo comenzó una tarde normal, cuando Halil Ibrahim Ceylan, conocido por su carisma y elegancia, revisaba su teléfono móvil. De pronto, un mensaje inesperado apareció en la pantalla y su rostro cambió radicalmente. Según personas cercanas, el actor quedó en silencio durante varios minutos. El contenido era breve pero impactante, ¿es la MYD? Esta simple frase desató una tormenta mediática y abrió la puerta a cientos de especulaciones. En los pasillos de la industria se escuchan voces que aseguran que el mensaje provino de alguien muy cercano a Esla, la reconocida cantante turca. Halil, sorprendido, comentó a un amigo en privado, no esperaba recibir algo así, menos en este momento de mi vida. Sus palabras reflejaban una mezcla de confusión y nostalgia. Los fanáticos reaccionaron de inmediato en redes sociales. Muchas seguidoras comenzaron a preguntar si había una reconciliación secreta entre ambos, o si tal vez el mensaje revelaba un encuentro oculto que nadie conocía. Una usuaria escribió en Instagram, si realmente fue Esla, esto lo cambia todo. Queremos la verdad. Otra fan comentó en Twitter, ellos siempre tuvieron una química especial, ¿por qué no admitirlo? Mientras tanto, los reporteros no tardaron en interceptar a Esla durante un ensayo. Ella, con una sonrisa nerviosa, respondió a los periodistas, no tengo nada que declarar sobre Halil. La gente siempre habla, pero yo sigo enfocada en mi música. Sin embargo, su tono de voz y la ligera incomodidad de su mirada dejaron más preguntas que respuestas. ¿Oculta algo? Halil, por su parte, fue visto saliendo de un café en Estambul con un semblante pensativo. Cuando un periodista le preguntó directamente si había recibido un mensaje de Esla, él solo sonrió y dijo, los mensajes llegan cuando menos lo esperas. No todo debe entenderse al instante. Con esta declaración, en lugar de aclarar las dudas, encendió aún más la curiosidad del público. Los rumores de una posible colaboración artística entre ambos también comenzaron a circular. Productores anónimos afirmaron que podría tratarse de un proyecto musical secreto. Una fuente cercana comentó, Esla siempre admiró la voz y el estilo de Halil. Quizá este mensaje es la señal de un acercamiento profesional. Aunque la teoría parecía lógica, muchos seguidores insisten en que el tono del mensaje suena demasiado personal como para ser solo trabajo. En programas de televisión, panelistas debatieron el tema durante horas. Una presentadora dijo con firmeza, este tipo de mensajes no se envían al azar. Aquí hay una historia detrás que tarde o temprano saldrá a la luz. Mientras tanto, una invitada del mismo programa agregó, la conexión entre Esla y Halil nunca desapareció. Un mensaje puede ser la chispa que lo reactive todo. Los rumores siguieron creciendo como fuego en la pradera. Algunos periodistas comenzaron a investigar las coincidencias en la agenda de ambos artistas. Se descubrió que Halil y Esla estuvieron en la misma ciudad durante varios días, aunque nunca fueron vistos juntos en público. Esa coincidencia bastó para alimentar aún más el misterio. En foros de fans, se compartían teorías cada vez más elaboradas. Una usuaria decía, estoy segura de que Esla fue la autora del mensaje, porque ella suele usar preguntas directas en sus letras. Esa forma de escribir la delata. Otro usuario respondía, no necesariamente. Podría ser alguien intentando imitar su estilo para confundir a Halil. Mientras tanto, las cámaras seguían a Halil a cada paso. Sus gestos, sus silencios y hasta sus canciones interpretadas en entrevistas eran analizados con lupa. En un programa radial, interpretó un tema melódico con una frase cargada de emoción, los recuerdos nunca mueren, solo cambian de lugar. Muchos lo tomaron como una indirecta hacia Esla. Por otro lado, los amigos cercanos a Halil comenzaron a preocuparse. Uno de ellos confesó a la prensa, él está muy pensativo, como si estuviera debatiendo entre el corazón y la razón.
Ese mensaje removió cosas del pasado que no estaban resueltas. Esla, en cambio, decidió mantenerse en silencio después de su breve declaración inicial. Sin embargo, una fotografía tomada por un paparazzi la mostró escuchando en su coche una canción que había interpretado junto a Alil en un evento benéfico años atrás. La imagen se viralizó inmediatamente. Los medios comenzaron a hablar de un renacer artístico y sentimental. Incluso, se especuló que podría lanzarse un documental narrando la historia no contada entre los dos. Una revista publicó en portada, Amor oculto o simple amistad. El misterio de Alil y Esla. A medida que los días pasaban, el interés no disminuía. Por el contrario, aumentaba con cada detalle. Un seguidor compartió en TikTok un montaje donde unía entrevistas de ambos, sugiriendo un lenguaje secreto entre sus miradas. El video superó el 1.000.000 de visualizaciones en pocas horas. Alil, presionado por la atención mediática, apareció finalmente en un programa en vivo. El conductor le preguntó directamente: ¿fue Esla quien le envió el mensaje misterioso? Él, con una media sonrisa y una pausa dramática, respondió: a veces, lo importante no es quién envía el mensaje, sino lo que despierta en ti. Esa respuesta filosófica dividió a la audiencia. Algunos lo vieron como una confirmación indirecta, otros como una evasión elegante. Pero lo cierto es que el enigma seguía intacto. Los productores de televisión aprovecharon la ola mediática y organizaron un especial titulado Alil y Esla, Secretos y Verdades. El programa reunió a expertos en lenguaje corporal, psicólogos y hasta antiguos colaboradores de ambos. La conclusión fue unánime: el vínculo entre ellos nunca se había roto. En paralelo, se filtraron supuestas capturas de pantalla de conversaciones privadas donde se leía un tono afectuoso y nostálgico. Aunque la veracidad de esas imágenes nunca fue confirmada, muchos las tomaron como prueba irrefutable de un acercamiento. Finalmente, lo que comenzó con un simple mensaje de texto se convirtió en un fenómeno social y mediático. Alil Ibrahim Ceylan, con su silencio calculado, y Esla, con su discreción enigmática, lograron mantener a millones de personas pendientes de cada movimiento. Lo único cierto es que, detrás de las cámaras, más allá de los rumores y las especulaciones, había dos almas conectadas por una historia que quizás nunca se cuente por completo. Y ese misterio, lejos de apagarse, sigue alimentando la imaginación de todos. ¿Y ustedes, mis queridas seguidoras, qué opinan? ¿Creen que este mensaje fue realmente de Esla? ¿O piensan que hay otra persona detrás de esta intriga? No olviden suscribirse al canal, dejar su like y escribir en los comentarios qué piensan de esta sorprendente historia. Nos vemos en el próximo video.